revelado el increíble secreto sobre la herencia de mi hijo que cambió mi vida para siempre. Luis, un ingeniero de 45 años, se encontró un día sumido en sus pensamientos mientras revisaba viejos objetos en un rincón de su hogar. El polvo danzaba en la luz tenue, y el recuerdo de su madre resonaba en su mente. El esfuerzo y la dedicación son los pilares de nuestros sueños. Sin embargo, a pesar de sus largas jornadas laborales en una pequeña empresa, la incertidumbre siempre lo acompañaba. Miraba a su hijo Javier, un brillante estudiante de medicina que porta los sueños que Luis había dejado de lado. La frustración lo consumía. ¿Podría ofrecerle un futuro mejor? Las cuentas por pagar, las deudas acumuladas, los sacrificios realizados, todo se acumulaba como un peso en sus hombros. Mientras Luis hojeaba un viejo álbum familiar, Javier apareció con un objeto en mano, un diario desgastado que había pertenecido a su abuelo. La curiosidad de Javier brilló en sus ojos, esos ojos que reflejaban al mismo tiempo una esperanza desbordante y una carga emocional que Luis intentaba ocultar. ¿Qué había en esas páginas mustias que pudiera cambiarles la vida? La respiración de Luis se tornó irregular mientras Javier comenzó a leer en voz alta. La revelación fue como un rayo, un legado escondido, una pequeña propiedad en Morelos, abandonada durante años. La noticia atravesó el aire tenso de la sala, desbordando tanto entusiasmo como miedo. En ese instante, un torrente de emociones golpeó a Luis. «Papá, esto podría ser nuestra oportunidad», exclamó Javier, su voz llena de energía y sueños. Pero en el fondo de su ser, Luis turbulenta sentía como el miedo lo paralizaba. ¿Dónde estaba su lugar en este nuevo panorama? Nunca había considerado el éxito más que el sudor en su frente y el sacrificio para darle a su hijo lo que él nunca tuvo. Esa herencia era un recordatorio no solo de logros pasados, sino también de los fracasos que habían marcado su vida. ¿Podía realmente permitirse arriesgarse a dejar atrás todo lo que había conocido? La presión aumentaba cada día. Luis se sumergió en la investigación sobre la propiedad, sin saber que cada nuevo descubrimiento resonaría como un eco de sus inseguridades. Los recuerdos de su infancia afloraban, cada uno más doloroso que el anterior. La imagen de su madre trabajando incansablemente y su constante mantra sobre la dignidad y el trabajo honesto le llenaba la mente, mientras sus colegas parecían avanzar en la vida sin los mismos sacrificios. La angustia y la desesperación lo estaban ahogando. Cada tarde, cuando regresaba a casa, los mismos fantasmas lo abrumaban. La idea de desaprovechar la oportunidad de ofrecer un futuro a su hijo era como una sombra que lo seguía. En medio del torbellino emocional, sentados uno frente al otro en la pequeña sala, Luis sabía que debía hablar. La tensión era palpable, como si el aire azul se hubiera convertido en plomo. Javier, esto no es solo un terreno. Hay mucho en juego. Pero Javier, con su fervor juvenil, ya había trazado sueños de turismo y nuevas aventuras. Luis, con voz temblorosa, se daba cuenta que la vida que había conocido estaba a punto de chocar con las esperanzas de su hijo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el ambiente se volvió aún más denso. Luis enfrentaba la angustia de una decisión que podría definir su vida y la de su hijo. No puedo seguir con miedo a lo que no sé. Las palabras resonaron en la habitación. La mirada de Javier se había vuelto intensa, esperanzada y, al mismo tiempo, cargada de incertidumbre. Luis, con el corazón latiendo en su garganta, se dio cuenta de que la elección que estaba por tomar podría ser un hito decisivo.
Sin embargo, esa incertidumbre se cernía sobre él como una nublada tormenta. Entonces, en ese preciso momento, una voz resonó en su interior. Es hora de que reconozcamos de dónde venimos y lo que realmente significa ser familia. La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. ¿Se atrevería a abrazar su herencia, o dejaría que el miedo una vez más lo mantuviera en la penumbra? La noche envolvía la casa en un abrazo gélido, mientras Luis se desvelaba en su cama, dando vueltas en una espiral de pensamientos. Las sombras de sus inseguridades se proyectaban en las paredes, recordándole cada decisión que había tomado, cada decisión que había dejado de tomar. La herencia de su madre no solo era un legado tangible, sino también una espada de doble filo que podría cortar los hilos de su estabilidad. Una idea persistente comenzó a calar. Si no aprovechaba esta oportunidad, ¿sería solo una sombra en la vida de su hijo? La voz de Javier resonaba en su mente, llena de esperanza. Este terreno podría transformarse en un lugar de sueños. Pero transformar un sueño en realidad requería más que buenas intenciones, necesitaba un plan sólido. Sin embargo, en su cabeza pululaban dudas sobre su capacidad no solo para gestionar esa transformación, sino para guiar a su hijo hacia un futuro donde no tuviera que luchar como él. Al amanecer, la decisión estaba más cercana, aunque no del todo clara. Luis decidió que, si debía hacerlo, no podía actuar solo. La fragilidad de su situación lo hizo buscar ayuda, y esa mañana encontró el valor que le había hecho falta durante años. Se dirigió a una reunión de un grupo de emprendedores locales, un espacio donde personas como él compartían experiencias, estrategias y sí, fracasos. Era un camino nuevo, uno que nunca había considerado. Durante la reunión, un orador compartió su historia de éxito, pero también de errores. Había algo profundamente resonante en su relato sobre cómo el miedo había sido una barrera y cómo había encontrado la resiliencia en la comunidad. Luis sintió que cada palabra le calaba hondo, resonando con su propia vida. Sin embargo, al mirar a su alrededor, no vio solo historias de éxito, sino un improvisado caleidoscopio de sueños frustrados, personas temerosas, e historias de reconstrucción. Eso fue un reflejo de su propia vida. ¿Estaba listo para desafiarse a sí mismo? Optó por participar activamente. Compartir su historia, aunque al principio le costó, le permitió descubrir que otros también luchaban con sus propios fantasmas. Cada interacción lo empoderaba un poco más. Empezó a visualizar no solo la propiedad en Morelos, sino lo que significaba realmente para él y su familia. La idea de crear un espacio donde su hijo pudiera florecer, donde la historia de su abuelo fueran más que recuerdos silenciosos y, posiblemente, un gran negocio familiar, comenzó a tomar forma. Luis se sintió ansioso y abrazado a la vez. Ya no estaba solo en su búsqueda, había encontrado una comunidad, un grupo dispuesto a apoyarlo en su viaje. Esa tarde, después de la reunión, escribió su primer plan de acción. Una hoja en blanco que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el primer ladrillo de un proyecto que cambiaría no solo su vida, sino la de Javier. Sin embargo, a medida que se adentraba más en el proceso, también surgían adversidades. Uno de los miembros del grupo tenía vínculos con la propiedad en Morelos, y la advertencia de que había complicaciones legales no apareció hasta que su entusiasmo alcanzaba su punto cúlmine. Luis sintió un nudo en el estómago. El camino hacia su objetivo se tornaba más oscuro e incierto. Se enfrentaba no solo a barreras externas, sino también a sus miedos internos que volvieron a fluir con fuerza. ¿Podría soportar otro fracaso? Con un crujido de su voluntad, recordó la mirada esperanzadora de Javier y su fe inquebrantable en un futuro mejor. Esa imagen se grabó en su mente. Mientras se retiraba esa noche, una decisión crucial lo aguardaba. ¿Seguiría adelante, enfrentando las incertidumbres, o se detendría en su camino por el temor a lo desconocido? La respuesta no era simple, pero su dilema se teñía de urgencia. El momento de la verdad se acercaba.
Enfrentar la complicada e inestable realidad de la herencia significaba tener que desvelar capas de su propio miedo. Y así, el zumbido en su mente continuaba: ¿qué precio pagaría por no intentarlo? Luis despertó antes que el sol, la luz aún tímida y desvaída se colaba por las rendijas de su ventana. El aire frío le recordaba la incomodidad que latía en su interior. Con el peso de la decisión aplastándolo, tomó un bolígrafo y un cuaderno, dispuesto a recuperar la claridad que se le escapaba entre los dedos. Necesitaba un mapa que lo guiara a través de la nebulosa que como un manto lo cubría. Cada palabra que escribía era como un ladrillo que edificaba un nuevo camino. Identificó los aspectos que debía investigar: la situación legal del terreno en Morelos, las opciones de financiamiento, los gastos relacionados, y lo más importante, la proyección que podía hacer de aquel lugar en un futuro. A medida que sus ideas se volcaban en el papel, sentía que quizás sí podía asumir el reto. Pero las palabras también traían consigo un eco de sus miedos. No puedo rendirme. No puedo fallarle a Javier, se repetía, como un mantra que mantenía su corazón en marcha. Esa voz interna, a veces agotada, a veces llena de esperanza, empezó a adquirir un matiz de determinación. La mente de Luis se llenó de imágenes: una casa llena de risas, un espacio donde su hijo podría perseguir sus sueños sin los impedimentos que marcaban su propia vida. Decidido a tomar el control, llamó a Tomás, el miembro del grupo que había compartido su experiencia sobre la propiedad problemática. La conversación no fue fácil. Luis debió confrontar su vulnerabilidad. Necesito entender lo que está sucediendo allí, lo que realmente está en juego. No puedo quedarme en la superficie, le dijo Tomás con franqueza. Las palabras de Tomás lo guiaron a la idea de buscar asesoramiento legal. No se trataba solo de obtener una licencia, sino de comprender qué implicaciones tendría el heredar algo que podría ser una carga en lugar de una bendición. En ese instante, Luis comprendió que necesitaría rodearse de expertos, de personas que realmente pudieran apuntalar sus aspiraciones. Con esta nueva dirección en mente, se sintió con más fuerza para asistir a algunas asesorías. Cada encuentro le proporcionaba no solo información, sino también confianza. Desde los trámites legales hasta las semillas de lo que podría construirse, todo empezaba a enlazarse. Sus ojos se abrían a posibilidades que antes le parecían inalcanzables. Mientras estaba sentado en la oficina de un abogado, Luis sintió fortalecer su impulso. Las palabras de aquel experto alimentaron su deseo de no ser solo un espectador pasivo de su propio destino. Tomando nota de cada detalle, comenzó a esbozar el gigante que deseaba construir, un espacio donde se entrelazaran el negocio y la familia, donde los recuerdos pudieran florecer de nuevo. Sin embargo, a medida que se configuraba ese futuro luminoso, algo oscuro y amenazador se alzaba a la vuelta de la esquina. Un rumor comenzó a circular en el grupo de emprendedores: un inversor privado estaba poniendo sus ojos en la misma propiedad. Las palabras de advertencia salían de labios temerosos, augurando un posible conflicto. La incertidumbre se convirtió en una sombra, haciéndose más pesada a cada instante. Luis cerró el cuaderno con un golpe seco. La batalla por el terreno no sería solo administrativa, sería emocional. Recordó lo que significaba para él, para Javier. Y entonces, transformó su miedo en estrategia. Ya no era solo un padre luchando por un futuro, ahora era un hombre decidido a reclamar su sueño. Con el impulso renovado, decidió que no cedería sin pelear. Era el momento de adentrarse en la complejidad de la situación, de buscar información más allá de la superficie, de prepararse para rodar con las adversidades. El futuro de su hijo estaba en la balanza, y ni un atisbo de duda lo detendría. Así, mientras la niebla de la mañana comenzaba a despejarse, una nueva pregunta emergió en su mente: ¿qué más estaba dispuesto a sacrificar por esta herencia? Aún quedaba mucho por descubrir y más desafíos a enfrentar. En la intersección de riesgo y oportunidad, Luis se preparaba para tomar decisiones que definirían no solo su destino, sino también el de Javier. La aventura apenas comenzaba.
El día siguiente amaneció pesado, como si la atmósfera misma estuviera al tanto de las decisiones que Luis debía afrontar. Consciente de que cada paso lo acercaba más a desentrañar la realidad de la propiedad en Morelos, se plantó frente a su espejo, observando con atención a un hombre que había decidido no ser un espectador de su propia vida, sino el capitán de su destino. Luis se dirigió a la biblioteca local, un refugio donde el conocimiento podía ser su aliado. Mientras hojeaba libros sobre inversiones y desarrollo inmobiliario, la ansiedad se transformaba en curiosidad. Las páginas estaban repletas de ideas sobre tasaciones y financiamientos que comenzaban a parecerle cada vez más asequibles. Sin embargo, a medida que se sumergía en conceptos, no podía ignorar la creciente sombra del inversor mencionado por los demás emprendedores. El tiempo apremiaba. Debía actuar rápidamente, con un plan precario pero en marcha. Decidió solicitar una reunión con un contador que había oído hablar de la propiedad. Mientras caminaba hacia la oficina, se sintió atrapado entre el miedo y la esperanza. La inminente posibilidad de perder lo que abrigaba intensamente en su corazón lo impulsaba, pero también lo enfrentaba a un abismo emocional. Y si todo esto resultaba ser solo un sueño efímero, al entrar a la oficina, su mirada se encontró con un profesional enérgico que, con un apretón de manos firme, le transmitió confianza. Luis expuso su situación, describiendo no solo los aspectos legales, sino también sus anhelos por construir un hogar donde Javier pudiera crecer. Como respuesta, el contador no solo analizó números, sino que también le compartió historias sobre otros que, en situaciones similares, lograron construir legados familiares a partir de decisiones valientes. Luis escuchaba atentamente, empezando a vislumbrar la posibilidad de que no solo estaba luchando por una herencia, sino también por una visión que podía ser una realidad tangible. Con cada consejo y cada cifra, su determinación crecía, al igual que su conocimiento. Sin embargo, oculto en ese optimista horizonte, una pregunta persistía: ¿cómo afrontaría la inminente competencia de ese inversor? Decidido a investigar más, Luis se adentró en el entorno del barrio que lo rodeaba. Habló con los vecinos, escuchando sus historias y recopilando información vital que no se encontraba en ninguna página. Poco a poco, empezaba a entender el tejido social de aquel lugar y sus propios lazos con él. La comunidad le ofrecía más de lo que imaginaba, un apoyo inesperado que lo llenó de energía y propósito. Esa noche, mientras tomaba notas sobre sus hallazgos, se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra un competidor. Se enfrentaba a sus propios miedos y limitaciones, a las voces que le advertían que no estaba preparado. Pero en lugar de permitir que esa autocrítica lo frenara, decidió utilizarla como motor. Elaboraría un plan no solo para adquirir la propiedad, sino para construir una propuesta que resaltara su valor y su visión. Con el corazón latiendo aceleradamente, redactó un resumen de sus propuestas, cada una más audaz que la anterior. En cada frase, la esencia de su propósito brillaba con más intensidad, el deseo de ofrecer a su hijo un hogar lleno de sueños y oportunidades. Mientras el reloj avanzaba, Luis sintió un giro inesperado en su narrativa personal. No era solo una lucha por un terreno, era un viaje de autodescubrimiento, un despertar a su propio poder. Y en medio de esta transformación, un correo electrónico llegó de un antiguo amigo que había trabajado en el ámbito de inversiones. Un simple "¿cómo va todo?" abrió un nuevo canal a la ayuda que nunca había anticipado. Su próximo movimiento podría ser determinante, pero Luis sabía que el verdadero desafío estaba en la decisión que estaba por tomar. El azar podía tener su papel, pero la voluntad de luchar por lo que amaba dependía totalmente de él. El futuro se vislumbraba incierto, pero ahora, con un nuevo aliado potencial, la batalla apenas estaba comenzando. ¿Estaría a la altura de lo que se avecinaba? Luis no podía evitar que la propuesta de su amigo Martín resonara en su mente. Era más que un simple correo, era una línea de salvación lanzada en un turbulento océano de incertidumbres. Tras un momento de reflexión, decidió responder, articulando sus inquietudes y la situación actual que enfrentaba. Cada palabra que tecleaba representaba un paso hacia un nuevo camino,
una estrategia en la que incluso sus temores se transformarían en factores de crecimiento personal. La respuesta de Martín llegó rápidamente. Resultó que no solo era un contacto, tenía un entendimiento profundo del mercado inmobiliario de la zona. La oferta de ayuda también incluía el acceso a una red de inversores que podía ofrecerle varias alternativas de financiación. Luis sintió que sus posibilidades aumentaban, pero también que la presión aumentaba. ¿Estaba realmente preparado para dar el salto, o aún existían dudas latentes en su interior, con la perspectiva de una reunión en el horizonte? Luis se dedicó a investigar más sobre el mismo barrio que había comenzado a explorar. Cada rincón, cada historia, se convertían en herramientas valiosas para forjar su propuesta. Un día que visitó un mercado local, se encontró con una mujer que regentaba una pequeña tienda de comestibles que había pertenecido a su familia durante generaciones. Al compartir una conversación sobre la historia del vecindario, Luis comprendió que la autenticidad y la conexión emocional con el lugar eran aspectos que podía aplicar en su proyecto. Tras esa interacción, decidió que su enfoque no solo sería financiero. Luis quería ofrecer un desarrollo que preservara la esencia del lugar y, al mismo tiempo, construyera un hogar que conectara familias como la de Javier. Mientras más leía sobre proyectos que combinaban lo moderno con lo tradicional, su visión se iba definiendo con claridad. En vez de temer al competidor, comenzaba a visualizarlo como un incentivo para presentar algo único, alineado con sus valores. Luis se sentó nuevamente frente a su computadora, ahora decidido a establecer un plan estratégico. Detalló cada elemento de su propuesta, asegurándose de que reflejara no solo números y proyecciones, sino también una narrativa inspiradora. Su deseo de crear un espacio que honrara las tradiciones y fomentara una comunidad vibrante. El día de la reunión llegó. Luis se encontró con Martín en una cafetería que él había elegido por su ambiente relajado, un espacio que permitía la conexión, no solo empresarial, sino humana. Con cada pregunta que le hacía Martín, su confianza crecía. La preocupación que lo había consumido se transformó en determinación. Luis estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío, sabiendo que su motivación más fuerte era su hijo. Mientras la conversación avanzaba y comenzaban a delinear estrategias concretas, Martín le mencionó a un inversor clave que podría estar interesado en su visión. Sin embargo, esa posibilidad sumaba una nueva capa de tensión a la ya compleja situación. Luis se sintió dividido entre la emoción de recibir apoyo y el temor de perder el control sobre su proyecto. Necesitaba seguir adelante, pero también anhelaba tomar las riendas sin sacrificar su integridad. Las palabras de su contador resonaron en su mente. El valor real de una inversión no siempre se mide en dinero. Eso lo condujo a una revelación. El verdadero crecimiento no vendría solo de la propiedad o del financiamiento, sino de su capacidad para ser auténtico y mantener su propósito claro. Luis levantó la vista, su mirada fija en Martín mientras se planteaba una premisa inquietante. ¿Estaba dispuesto a renunciar a parte de su sueño para ganar el apoyo que necesitaba? Esa pregunta lo perseguía mientras la reunión avanzaba y la idea de presentar su propuesta a un grupo de inversores comenzaba a tomar forma. Las posibilidades se multiplicaban, aunque la indecisión punzaba en su interior. La lucha entre el deseo de protección y la necesidad de avanzar se intensificaba. Mientras la conversación se acercaba a su fin, Luis comprendió que todo esto formaba parte de su viaje personal, y al salir de la cafetería, sintió que algo más grande que una propiedad estaba en juego, su autovaloración y su dedicación a crear un futuro lleno de oportunidades para Javier. Sin embargo, el dilema que lo acechaba era claro: en ese mundo de inversores, ¿sería capaz de mantener su esencia sin ser absorbido por el sistema que lo rodeaba? La llegada de la oportunidad que había esperado solo podría ser el inicio de un nuevo capítulo, pero también podía marcar su transformación definitiva. ¿Podría realmente ser fiel a sí mismo en esta lucha? Luis salió de la cafetería con la mente llena de ideas y preocupaciones. El aire fresco chocó contra su rostro, pero no logró despejar la confusión que sentía. Cada paso que daba parecía un eco de las decisiones que se avecinaban, resonando con la pesada carga de la responsabilidad.
Su mente estaba particularmente fija en la conversación que había tenido con Martín, especialmente sobre ese inversor clave que podría hacer realidad su sueño, o, en cambio, darle la espalda a su propia visión. Los siguientes días, Luis se sumergió en la planificación. Se convirtió en un programa constante de elaboración de propuestas y estudios de viabilidad, una actividad que lo mantenía alejado de pensamientos más inquietantes. Estaba decidido a demostrar que su enfoque no solo era viable, sino necesario. Cada mañana, se despertaba antes del amanecer, dedicando horas a investigar ejemplos de desarrollos que respetaban la identidad del vecindario, y que, al mismo tiempo, ofrecían innovaciones que lo hacían viable en el mercado actual. Este nuevo ritmo no era solo productivo, también representaba un cambio interno importante. Luis comenzó a desear fervientemente que su trabajo resonara no solo con las métricas financieras, sino que contara una historia. Una historia que incluyera a Javier, y que hablara del legado que esperaba construir para él. El deseo de sentir orgullo por el camino que estaba eligiendo alimentaba su visión, cada día más clara, de un proyecto que no solo buscaba lucro, sino que aspiraba a ser un hogar. Fue durante una tarde de trabajo en su pequeño estudio en casa cuando, por casualidad, se topó con un antiguo álbum familiar. Las fotografías mostraban a su padre, joven, inaugurando el negocio familiar con la esperanza de prosperar en tiempos inciertos. Al ver las sonrisas y la emoción en esos rostros familiares, Luis sintió un familiar tirón en el corazón. De repente, recordó esos momentos en los que, a pesar de las adversidades, su padre nunca desistió. Esa comparación lo hizo pensar en su propia lucha. De regreso a la computadora, una idea audaz surgió en su mente, que si su propuesta se dirigiera no solo a los inversores, sino también a la comunidad en la que él mismo había crecido. Sentía que había un mensaje que no había sido suficientemente explorado. Quizás, si su desarrollo se basara en una causa que apoyara a aquellos que, como su padre, buscaban una oportunidad, podría encontrar ese hilo conductor que uniera su visión con la de los posibles inversores. Luis se sintió revitalizado por esta revelación y decidió que debería incluir un componente que integrara la enseñanza y el empoderamiento a las familias del área. Su proyecto podría ofrecer talleres de formación para jóvenes, y espacios de trabajo colaborativo para emprendedores, fomentando así la conexión entre tradición y modernidad. Sin embargo, la ilusión trajo consigo una nueva ola de dudas. Luis se preguntó cómo podría equilibrar la ambición empresarial con el deseo genuino de servir a su comunidad. ¿Quiénes eran los inversores que se interesarían en un proyecto que no solo buscaba hacer dinero? Esa pregunta se anidó inquietantemente en su mente. Convencido de que esta visión debía ser presentada de forma clara, Luis tomó la decisión de redactar una carta a los inversores potenciales, esbozando no solo los números, sino también la narrativa detrás de su proyecto. Sabía que también tendría que recordarles que, detrás de cada cifra, había vidas esperando una segunda oportunidad. Mientras finalizaba el último párrafo, un mensaje de Martín llegó a su teléfono. Era un recordatorio de que la reunión con el grupo de inversores estaba programada para la próxima semana. Una llamada a la acción que aceleró su corazón y llenó su mente de preguntas. ¿Sería capaz de presentar su visión de forma auténtica sin dejar que el miedo a ser juzgado lo paralizara? Esa noche, antes de dormir, Luis se sentó en la cama, sumergido en sus pensamientos. La lucha entre su antiguo yo, que temía el rechazo, y el nuevo, que anhelaba conectar de manera genuina con su audiencia, lo mantenía alerta. Se dio cuenta de que no solo estaba trabajando en un proyecto inmobiliario, sino que también se estaba moldeando como individuo. El momento de la verdad se acercaba. La presión de estar a la altura de sus sueños y los de su familia lo empujaba hacia adelante, pero no sin un dilema profundo. ¿Podría realmente ser fiel a sí mismo y, a la vez, satisfacer a quienes tenían el poder de cambiar su vida? Las sombras de la presión lo acechaban, y Luis sabía que el camino que estaba a punto de emprender definiría su futuro y el de Javier para siempre. Los días previos a la reunión se convirtieron en un torbellino interminable de emociones y pensamientos en conflicto para Luis. Cada mañana,
Se despertaba con la determinación de avanzar, pero al final del día, la ansiedad lo envolvía al pensar en la presentación y en lo que estaba en juego. Pese a sus esfuerzos, la posibilidad de fracaso se hacía cada vez más presente, un susurro oscuro que amenazaba con silenciar su voz y sus sueños. Para distraerse, se permitía breves paseos por el vecindario. A cada paso, se encontraba rodeado de recuerdos, los rostros de vecinos que, como su padre, luchaban por una oportunidad en un mundo lleno de incertidumbres. Una tarde, al encontrarse frente a una pequeña librería, se quedó mirando a unas niñas que jugaban a su alrededor, riendo y hablando sobre sus libros favoritos. Algo dentro de él se conmovió. ¿Qué legado estaba construyendo realmente? Era un proyecto que ofrecería un futuro a Javier y su comunidad. Luis se dio cuenta de que no solamente necesitaba presentar números y gráficos, sino que debía transmitir la esencia de su visión. Decidió que para su presentación reescribiría la narrativa que había preparado. Esta vez, centrarse en el impacto que su proyecto podría tener en las vidas cotidianas de los vecinos. Si los inversores no solo viesen cifras, sino que sintieran la emoción y el deseo detrás de cada una, podría ganarse su interés y su apoyo. Se sentó a escribir de nuevo, esta vez dejando fluir sus pensamientos sobre el impacto social que su visión podría tener. La propuesta que había concebido se metamorfoseó en algo más grande, un propósito que reflejaba su historia familiar, y las historias de personas que buscaban oportunidades para alcanzar sus sueños. Mientras desarrollaba esa nueva narrativa, Luis tuvo un descubrimiento crucial. En su mente, se dibujó la conexión entre su sueño personal y el bienestar de los demás. Logró enlazar su propia historia con la de su padre y las de los vecinos a quienes quería servir. El miedo a la crítica se iba desvaneciendo en medio de la convicción de que su propuesta podía ser valiosa tanto para él como para su comunidad. No obstante, una sombra persistía. Se enfrentaba al dilema de lo que debería ser su enfoque con los inversores. Siempre había oído sobre la importancia de ser pragmático y centrarse en los números, pero ahora, sabía que también debía ser genuino. La pregunta que lo atormentaba seguía presente: cómo equilibrar la pasión con la lógica empresarial. El día de la reunión llegó, y Luis se sintió envuelto en una mezcla de adrenalina y nerviosismo. El auditorio era imponente, y él, un hombre que había crecido arrastrando inseguridades, se encontraba ante un grupo de personas con el poder de decidir su destino. Antes de entrar, respiró profundamente, recordando el rostro de Javier y lo que su proyecto significaba para él. Esa imagen le otorgó una nueva claridad de propósito. Cuando comenzó su presentación, las palabras fluyeron con una seguridad renovada. Cada argumento que exponía estaba impregnado de la historia de su padre y de su comunidad. Vio cómo los inversores, al principio escépticos, comenzaron a involucrarse en su narración. Pero en medio de su impulso, apareció una voz familiar en la sala, un inversor con el que nunca había esperado cruzarse, y que conocía bien su trayectoria. El choque de emociones lo paralizó. Sabía que era una prueba crucial no solo para su proyecto, sino también para su propio desarrollo personal. ¿Podría mantener su enfoque en el propósito y la esencia de su visión a pesar del miedo que le provocaba esa figura del pasado? La tensión en el aire era palpable. Mientras su historia fluía, el rostro del inversor lo miraba fijamente, como si escudriñara la verdad detrás de su convicción. Luis sintió que debía decidir, permanecer fiel a su corazón o rendirse ante las dudas que lo asaltaban. En ese momento crucial, la sala comenzó a girar, y él comprendió que su vida entera estaba a punto de cambiar, una revelación que podría definir su futuro y el de Javier para siempre. Su destino pendía de un hilo y la decisión que debía tomar superaría cualquier otra lucha hasta ahora. Luis sintió como su corazón latía desbocado. La presión de esa mirada lo empujaba hacia una bifurcación en el camino: seguir adelante con su presentación o dejarse llevar por el torrente de memorias enredadas con añoranza y miedo. La figura del inversor devoraba sus pensamientos, reviviendo fantasmas de momentos pasados que preferiría olvidar. La incertidumbre se consolidó a su alrededor,
como un denso manto que entorpecía su respiración. En un esfuerzo por recuperar el control, se concentró en lo que había construido en los últimos días. Había transformado su propuesta en un relato, una conexión emocional viva entre cifras y sueños. Recordó las niñas de la librería, las risas, los libros. Se dio cuenta de que todo lo que había dicho antes en su presentación había sentido distante. Lo que quería compartir no eran solo datos, era un grito de esperanza. Sin embargo, en ese instante, las vacilaciones lo atacaron de nuevo. Se cuestionó si la sinceridad era suficiente. Aquella figura del fondo, el mismo que años atrás había desalentado su propio viaje empresarial, podía desmantelar su esfuerzo en un simple comentario. Esa idea lo paralizó momentáneamente. Luis respiró hondo y decidió arriesgarse. En lugar de encerrarse en una zona de confort, se permitiría ser vulnerable. Una chispa de valentía comenzó a levantarse en su interior. Se imaginó cómo sería ser un faro de luz en un mar de incertidumbre, no solo para él, sino para el resto de los presentes. Ver cómo un momento de indecisión podía ser conquistado por la autenticidad, se dirigió al público y ajustó su postura, sintiéndose más enérgico en cada palabra. Habló del legado que quería dejar a Javier, uno construido no solo de logros materiales, sino de honestidad y confianza. Trazó un par de paralelismos entre su historia personal y la lucha diaria de su comunidad. Las miradas de los inversores comenzaron a cambiar, algunos intercambiando murmullos, otros anotando. La atmosférica de la sala vibraba con una tensión nueva, una mezcla de expectativa y curiosidad. Se dio cuenta que había encendido el interés, y en ese instante, la figura del inversor pareció disminuir su poder. Sin embargo, la exhibición de vulnerabilidad también trajo consigo un nuevo tipo de miedo. Mientras verbalizaba sus pensamientos más íntimos, temía que esa apertura pudiera ser utilizada en su contra. Quizás, se cuestionó, ¿estaba mostrando debilidad en lugar de fuerza? A pesar de la creciente empatía, un susurro interior insistía en que una estrategia fría podría garantizar mejores resultados. En el clímax de su discurso, Luis sintió que todo podía desmoronarse. Entre el público, la figura del inversor lo observaba intensamente y, a pesar de la conexión que había comenzado a establecer, sentía vagamente que una evaluación fría de su esfuerzo estaba a punto de llegar. Esa confrontación dolorosa se avecinaba, y él sabía que, si quería realmente cambiar su rumbo, debía estar listo para aceptarla. Mientras terminaba, quedó claro que todo lo que había compartido era una invitación a que los inversores fueran más que simple entidades de financiamiento. Sin embargo, el estreno de su sinceridad lo había dejado expuesto, una vez más. El dilema del equilibrio entre ser auténtico y ser pragmático asomaba en su mente. ¿Era suficiente su pasión? Cuando se detuvo, una vez más el murmullo se apagó, y la figura del inversor se levantó, su expresión impenetrable, como un enigma que Luis debía desentrañar. La respuesta que le esperaba podría definir el rumbo de sus sueños, así como el destino de su hijo. Luis respiró profundamente, sintiendo que había dado un paso crítico en su vida. Aquel instante revelaba que, sin duda, lo que estaba en juego iba más allá de números, pero su futuro dependía de cómo se desvelaría el secreto que, por fin, podría llegar a entender. El silencio en la sala era denso, casi palpable. Luis sintió el rugido de su corazón mientras el inversor avanzaba, su expresión todavía oculta tras una máscara de desinterés. Esa incertidumbre lo invadió una vez más, las posibilidades de rechazo eran abrumadoras. Sin embargo, no había vuelta atrás. Había soltado las cadenas que lo ataban a su propia inseguridad y, en su lugar, comenzaba a vislumbrar una nueva luz que iluminaba su camino. De repente, el inversor levantó una mano, interrumpiendo el murmullo antes que se convirtiera en una cacofonía. Interesante exposición, Luis, dijo, su voz profunda resonando en la sala. Pero me pregunto, ¿dónde queda el enfoque financiero en todo esto? La pasión es admirable, pero la razón tiene su lugar en este terreno. Las palabras resonaron como un eco del pasado,
recordándole las constantes críticas que había enfrentado. Aquellos momentos en los que se había cuestionado a sí mismo, donde la incertidumbre había tomado el control. Sin embargo, Luis se dio cuenta de que, a pesar de los años, había crecido, había aprendido a hacer de sus fracasos una fortaleza. El miedo a perder su oportunidad lo condujo a un nuevo nivel de reflexión. Entiendo su preocupación y agradezco la observación, respondió Luis, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Pero la calidad de mi proyecto radica no solo en los números, sino en el impacto humano que puede generar. Cada decisión que tome este proyecto no se mediría simplemente en rentabilidad, sino en éxito a nivel de vida. Luis notaba que, mientras hablaba, una chispa empezaba a prenderse en su interior, un fuego que había estado apagado durante tanto tiempo. Recordó a Javier, sus sueños, y cómo deseaba dejarle un legado que no solo valiera dinero, sino que también fuera un ejemplo de autenticidad, de lucha y de crecimiento. La reacción del inversor fue inesperada. No mostró desprecio ni desdén. Simplemente asintió, como si su perspectiva cambiara lentamente. Luis sintió que aquella chispa se transformaba en una llama. Aquel momento de confrontación no era un obstáculo, sino una oportunidad para demostrar su compromiso con el proyecto y con su propio crecimiento. Decidido a aprovechar esta ola de valor, Luis abordó su discurso desde una nueva dirección, hablando con fervor sobre las posibles alianzas que podían surgir, y sobre cómo su propuesta podía abrir puertas que antes parecían selladas. Se dio cuenta que, en su exposición, estaba aprendiendo a articular una visión más amplia, una que no solo abarcaba los fracasos, sino también los logros de los que había sido testigo en su trayecto. Cuando finalizó, sintió que había desatado algo en su interior. No solo había defendido su propuesta con pasión y pragmatismo, sino que había encontrado la voz de un líder que ansía hacer la diferencia. La sala se había transformado, la atmósfera, previamente pesada, ahora vibraba con una energía eléctrica. Las miradas de los inversores eran diferentes, más receptivas. Luis tuvo la impresión de que comenzaban a ver el proyecto a través de sus ojos, apreciando el trasfondo humano que había tratado de plasmar. Sin embargo, la respuesta del inversor no llegaba. La tensión aumentaba, un momento crítica se acercaba. Luis sintió que, a medida que el silencio se hacía cada vez más penetrante, se fragmentaban en su mente antiguos ecos de desconfianza. Había osado compartir su esencia, su vulnerabilidad, y ahora el precio de esa entrega podría tener consecuencias inesperadas. Y entonces, el inversor hizo un movimiento y su sonrisa, aunque controlada, iluminó su rostro. Tienes pasión, Luis, y eso puede venderse, pero dijiste algo crucial. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Todo dependía de cómo continuarían sus oraciones. Luis sintió que el terreno bajo sus pies se estremecía. No puedo dejar que este momento se escape, pensó, preguntándose qué otra revelación podría cambiar no solo el rumbo de su proyecto, sino también la narrativa de su vida entera. Había llegado el momento de revelar un secreto aún más profundo, uno que había estado oculto hasta entonces. La expectativa se palpaba heavy, la pulsación de su futuro parecía depender de un solo pronunciamiento. Luis finalmente descubrió la fortaleza que había luchado por encontrar durante años. A medida que las palabras del inversor resonaban en su mente, comprendió que el verdadero desafío no era solo presentar su proyecto, sino también abrazar su propia historia con autenticidad. Mirándose al espejo, se dijo que había llegado el momento de tomar una decisión. El inversor había despertado en él algo que había estado dormido, la convicción de que su visión significaba más que números y ganancias. Era un camino hacia la sanación personal, una unión entre sus sueños y los de su hijo, una forma de romper el ciclo del miedo que había condicionado su vida. Con el corazón latiendo con fuerza, Luis se dispuso a hablar. Cada palabra fue como un ladrillo que construía un nuevo puente hacia su futuro. Este proyecto no es solo un terreno, es un hogar. Un lugar donde no solo se construirá una edificación, sino también la vida y los sueños de quienes vivan aquí.
A medida que su voz resonaba, sintió como las dudas se desvanecían y el miedo se transformaba en determinación. Luis explicó cómo planeaba incluir a la comunidad, combinando la modernidad con la tradición. Compartió su deseo de crear espacios que no solo fueran rentables, sino que también fomentaran conexiones, lugares donde su hijo y otros jóvenes pudieran crecer y aprender. Se sintió conectado a la historia de su propio padre, quien había luchado contra sus propios miedos. Ahora era el turno de Luis, las miradas de los inversores estaban fijas en él. En lugar de ver escépticos, vio potencial aliados. Esos ojos reflejaban interés genuino, y sin darse cuenta, la historia de su vida comenzó a convertirse en su mejor argumento. Mientras hablaba con pasión, su voz se volvió clara y sólida. Cada vez más se dio cuenta de que su autenticidad era lo que atraía la atención. Finalmente, el inversor a cargo sonrió y asintió. Luis, tu propuesta es poderosa. No solo has demostrado que entiendes el mercado, sino que también has comprendido el valor humano detrás de ello. Eso es lo que hace la diferencia. La sala estalló en murmullos de aprobación. Era como si las sombras que le habían seguido durante tanto tiempo empezaran a desvanecerse. La reunión terminó con un ambiente de optimismo renovado. Luis había comisionado su primera inversión, una oportunidad que podía cambiar no solo su vida, sino también la de su hijo. Se sintió realizado, como si toda la presión de ser el proveedor, el sacrificador, se transformara en la identidad de un constructor de sueños. Al salir de la sala, un suspiro profundo de alivio lo envolvió. Volvió a mirar hacia atrás y sonrió. Esa mirada de miedo que alguna vez había tenido se transformó en una determinación luminosa. Había tomado el camino más difícil, el de abrir su corazón y mostrarse vulnerable, y ese era el camino que finalmente lo llevó hacia la realización personal. Luis sabía que el camino aún estaba lleno de desafíos. Pero ahora, llevaba consigo no solo el peso de las expectativas, sino también el poder de su historia, la fuerza que había encontrado al aceptar su herencia y abrazar su lugar en este mundo. Mientras miraba hacia el futuro, se sintió en paz, preparado para guiar a su hijo hacia un horizonte repleto de posibilidades. Este es el momento de hacer un cambio. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal y ser parte de estas historias emotivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre este final transformador. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Ustedes, verdaderos fans de historias de superación personal, saben que su apoyo es vital. Suscríbanse ya.